el día de hoy, la verdad es que quería hacer una clase muy cortita por el hecho de que la mitad de la clase nos la íbamos a pasar revisando la tarea y levantando comentarios. Pero bueno, dadas las circunstancias de que los que vinieron no traen tarea, entonces ahorita Kevin se va a poner a ayudarnos a encontrar en dónde podemos ver la película para pasárnoslo, para que no tengamos el pretexto. Y a su vez, pues ya así ya podemos, ¿cómo se llama? Así ya podemos ver el tema. El día de hoy vamos a ver un tema muy chiquito, pero muy importante. Hoy vamos a hablar de una de las características, porque hay veces que vemos, no es cierto, no hemos orado, perdón. Vamos a empezar. Ándale, aquí está Ara también. Vamos a empezar por orar. ¿Nos ayudas, Efraín, a orar? Desbloquea tu micrófono, por favor, Efraín. Perdón. Gracias. Buenas noches. En la parte, Señor, te pedimos en esta noche que el tiempo que pasemos en compañía de la gente que estamos y los que no se han podido conectar sea de bendición. René trae una palabra que va a ser seguramente algo que nos edifique y que nos permita construir más en nuestra vida hacia ti. Te damos gracias por las bendiciones que hemos tenido durante esta semana y damos gracias por la vida de René y por su mensaje que tendremos el día de hoy. Gracias. Gracias, Efraín. Bueno, les decía que les decía que el día de hoy pues traemos un tema un poquito corto por la idea de que íbamos a revisar la tarea y que nos íbamos a pasar la mitad de la clase revisando, o sea, platicando y discutiendo lo que habíamos encontrado en esta película, pero bueno, dado que al parecer tuvimos problemas todos con encontrar la película, y chistoso que ahora cosas que son tan fáciles de encontrar en internet, ahora parece ser que se nos desapareció una película del internet, ¿no? Pero bueno, seguimos meditando y estamos en nuestras últimas clases meditando acerca del tema de la cultura del reino y meditando en el tema de que el reino, o más bien una cultura, viene de los hechos racionales y no de actos ni que vienen por impulsos ni que vienen por casualidad, sino que son actos que son conscientes. Hoy en día estamos en una época en donde el self-awareness, como le dicen, el estado de conciencia activo, está muy de moda. Y nuestra fe tiene que estar siempre en esa posición. Y nos pasa mucho de que hay veces que nos anteponemos nosotros mismos aún a las cosas de Dios. Hay veces que sentimos que Dios está ahí para complacernos y no nosotros para ser parte de un movimiento que no deja de avanzar y evolucionar. Hace un par de días escuché algo que me hizo mucho sentido. Hay una famosa teoría del Big Bang, de cómo se formó el universo por medio del Big Bang, ¿no? Y hay gente que habla de que fue una gran explosión y de ahí se generó todo. Pero había alguien que estaba complementando esto con lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el universo no deja de crecer y que incluso el universo no puede contener a Dios. Y cuando explicaba el cómo el universo no deja de crecer, está hablando de que el famoso Big Bang, que es una ola explosiva y expansiva, todavía no deja de suceder. O sea, esa explosión todavía no deja de tener efecto expansivo hacia afuera y por eso sigue creciendo y se sigue agrandando cada día. Y dije, wow, qué impresionante. Y cuando nosotros entendemos que Dios nos hizo su imagen y semejanza y que Dios pretende que nosotros crezcamos como Dios crece, también nuestra fe y nuestro conocimiento tiene que ser expansivo. Pero muchas veces nosotros nos conformamos con llegar a ser, y lo voy a poner entre comillas, buenos, y vivir en esa etapa de no problemas, no dificultades, no sobresaltos.
cuando la palabra pues dice todo lo contrario. Por eso Jesús nos decía, en el mundo recibirán aflicción, pero acuérdense que yo ya vencí al mundo. Y la cuestión es que hay veces que nosotros pretendemos que nuestra fe vamos a alcanzar algo. Y dice la palabra de Dios que no, que nosotros estamos en un proceso de perfeccionamiento hasta que lleguemos a la estatura de Jesucristo. Pero Jesucristo es a su vez Dios. Y Dios, pues no puede ser ni siquiera contenido en el universo. Entonces imagínense la estatura que Dios espera que nosotros tengamos. Ahí es cuando nosotros podemos entender el nivel de envidia que tiene Satanás de lo que Dios pudiera hacer en nuestra vida, cuando Satanás todo lo que quería era ser igual a Dios, y Dios cuando creó al hombre dijo, el hombre será hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, quiere decir, se parece a Dios y puede actuar como Dios, y eso va mucho más allá del alcance de Satanás mismo. Entonces, es algo que realmente vale la pena meditar en ello y considerarlo. Y entonces la pregunta es, culturalmente, ustedes y yo, ¿cómo nos debemos de presentar ante esto? Porque hay mucha gente que dice, ay, pues nos deberíamos de presentar asombrados. Pues sí, pero no podemos pasar toda la vida asombrados porque nos pasaríamos nuestra vida espiritual así, ¿no? Pero cuando nos entendemos como parte de algo, ahora sí que cambia todo el sentido. No sé si alguno de ustedes, seguramente Vanessa, porque Vanessa era niña de esas super nerdas, pero no sé si a alguno de ustedes les tocó ser parte de la escolta en la escuela. ¿No, Vanessa? Wow. Araceli, ¿tú tampoco fuiste parte de la escolta? Kevin, Sí, ya, perdón. Sí, alguna vez fui parte de la escolta. sí. ¿Y Carol también? Ahí Yo está, no, muy bien, ¿no? yo no juntaba las calificaciones para entrar. Órale. ¿Y tú, Efraín, fuiste parte de la escolta? Yo me acuerdo mucho, a mí sí me tocó ser parte de la escolta y en un montón de lugares, no solamente en la escuela, pero yo me acuerdo que los niños de la escolta siempre eran los niños y niñas de la escolta eran los mejor peinados y luego todos eran así, estaban siempre súper firmes y luego traían los uniformes alineaditos. Y yo me acuerdo que cada vez que me tocaba ser parte de la escolta, de repente había, por un lado, me intimidaba mucho porque todos tenían que ser perfectos, todos tenían que ir perfectos y todos tenían que avanzar al mismo paso y luego tenían que cuidar la bandera y peor si eras el abanderado y todo el asunto. Pero una vez que le agarrabas la onda, empezabas a fluir junto con el grupo y era muy padre porque de repente ese grupito se movía y daban la vuelta todos al mismo tiempo y todos le daban. Y yo siento que esto es la misma sensación como cuando te enseñan a manejar. Cuando te enseñan a manejar, todo el mundo tiene ganas de subirse a un coche y darle. Y luego cuando estás sentado ahí y entonces están los pedales y entonces que si sácale el clutch y que si métele el acelerador y llega un momento en el que te sientes ajeno al coche y que cuando ya aprendes a manejar ya no tienes ganas de subirte al coche y darle, sino que te sientes uno con el coche y aprendes a tener una sensibilidad y no sé si les pase a ustedes, pero yo soy de los que cuando paso por un bache, ay, hasta me duele como si al coche le doliera, ¿no? Bueno, cuando nosotros entendemos cómo funciona el reino y cuando nos subimos a la práctica del reino, nos vamos haciendo uno con el reino y empezamos a fluir junto con el reino. Y entonces, cuando nosotros entendemos que fuimos hechos a la imagen y que fuimos hechos a la semejanza de Dios, lo primero que nos queda muy, muy, muy claro es el hecho de que esa imagen y esa semejanza tienen que ver con que yo fui diseñado para estar ahí y por eso tengo la imagen de Dios y la semejanza es, tengo todo lo que se necesita para comportarme de acuerdo a las circunstancias. O sea, fui creado para ese espacio y para ese lugar. Hace unos días les compartí en un video una enseñanza acerca de un Jeep, ¿no?
un Jeep, un carro grandote con llantotas y con focos arriba y con un winch al frente y te sientas así como que dices, órale. Y de repente les comentaba y luego pasaba que el dueño de este Jeep era una viejita y la viejita amaba su Jeep y todos los días iba y le daba un trapazo y cada vez que le tocaba el servicio iba y le daba servicio y el Jeep estaba impecable, pero el Jeep no había sido hecho para estar en una cochera ni para pasar a una viejita. ¿El Jeep para qué está hecho, Efraín? La parte de un Jeep te ayuda para hacer campo traviesa, estar en lugares donde a lo mejor un coche convencional no pasaría, y es lo que le llaman un todoterreno, ¿no? Entraría a lugares que obviamente no es tan fácil accesar, y eso te da una sensación obviamente de control y de libertad dentro del lugar donde te introduces. Exactamente, no me cierres el micrófono todavía. Pero imagínate cómo si tú fueras un Jeep y tuvieras la posibilidad de sentir y sabes que fuiste hecho para terrenos difíciles y que fuiste hecho incluso con una carrocería especial, con una pintura especial para llenarte de lodo y limpiarte fácil, y estuvieras en una cochera con una viejita que te saca nada más al súper, ¿cómo te sentirías? Pues obviamente que no estoy cumpliendo mi propósito, estoy en algo diferente a lo que fui creado. Exactamente, estás frustrado porque estás en una posición muy ajena a lo que fuiste creado. Y gracias, Efraín. Y entonces, hay veces que nosotros, cuando no encontramos nuestro lugar en la fe, es porque no estamos siendo utilizados de la manera correcta. Y hay veces que ustedes y yo en nuestra fe, lo que hacemos y la manera en la que practicamos las cosas es como el Jeep de la cochera. Todo lo que queremos es encontrar la fórmula mágica para no batallar, para no sufrir por dinero y para no meternos en problemas. Y entonces cuando vemos que todo está bien, que la tarjeta de crédito no debe, que tenemos un poquito de dinero en el banco y que no tenemos problemas y sentimos que estamos bien con Dios, pero ¿cómo podríamos nosotros estar bien con Dios si estamos peleados con nuestro propósito y con nuestra naturaleza? Gracias por esa expresión, Vanessa. Me gusta, ¿no? Porque hay veces que es eso, hay veces que decimos, ay, qué padre estamos ahorita, ¿no? Qué padre estamos ahorita, no tenemos problemas, pero el problema no es que no tengamos problemas, el problema es que no fuimos diseñados para estar en reposo y echados en una hamaca, ¿no? Fuimos creados, fíjese, acuérdense que por eso Dios puso un ejemplo. Él creó el universo en 6 días y la tierra en 6 días. ¿Y cuándo descansó? El séptimo. Y a nosotros nos creó con la misma naturaleza, es para que estemos a duro y dale. Y hay veces que nosotros queremos medir nuestra fe al contrario de la cultura del reino. Dice, acompáñenme por favor en sus Biblias a 2 Timoteo 1, capítulo 7. ¿Sí? Acuérdense que yo siempre lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero usted léale. De hecho, por aquí, aquí tengo otra versión muy padre que me acabo de traer, que es la traducción textual, la Biblia textual, a ver cómo dice aquí. Bueno, pero 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Sí le estoy diciendo bien o le estoy contando mentiras? Sí. 2 Timoteo 1, 7 dice, según la versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues Dios no nos dio un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y disciplina. Y mire, aquí estoy en la 1 de Timoteo, vamos a la 2 de Timoteo. Y según la Biblia textual, esta Biblia textual es una Biblia que está traducida palabra a palabra. Y aquí el 7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Y hay veces que ustedes y yo preferimos quedarnos en la timidez y en el temor y en la cobardía, pensando que esa es la posición ideal porque no nos metemos en problemas. Pero hay veces que nosotros deberíamos de buscar los problemas. Mire, acuérdese que dijo Jesús, y esto está escrito en Mateo 11:12, se lo voy a leer rápido, dice, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta hoy, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y la gente violenta lo está atacando. ¿Sí? Entonces, fíjese, lo que está diciendo, antes había un tiempo pasivo porque nada más cuando Dios venía, pero cuando, dice, desde que Juan el Bautista vino, ¿y a qué vino Juan el Bautista? Kevin, ¿a qué vino Juan el Bautista? ¿Qué se nos quedó? Realmente no sé. Bueno, Juan el Bautista vino a anunciar y a bautizar a las personas en el Espíritu Santo antes que Jesús empezara su ministerio. ¿Y para qué nos sirve el Espíritu Santo, Kevin? Cuéntanos. Pues para ser nuevas personas en Cristo, ¿no? No. Carol, ayúdale tantito. Carol. ¿No? Vanessa, ayúdale tantito. ¿Aló? Sí, ¿me escuchan? Ahora sí ya. Sí. Cuando nosotros recibimos el bautismo en el Espíritu, es dejando el viejo hombre atrás y renovándose en Cristo Jesús, naciendo de nuevo, como No. nacer de nuevo. ¿Para qué nos sirve el Espíritu Santo? Ah, bueno, el Espíritu Santo es un ayudador, el consolador, de que se quedó en vez de Cristo Jesús. ¿Pero para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Sí. Ok, nos ayuda, es un ayudador para orar por alguien y sea sano, sea ministrado, podamos comprender la palabra de Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos comprender nosotros la palabra de Dios. Más o menos, gracias. A ver, Sheila, que está dando la mano. Ahorita lo vamos a explicar en palabras muy claras. Otra vez. Ok. Bueno, creo que puede ser también como para tener una mejor relación con el Padre. Eso nos ayuda a entender un poco mejor la Biblia, por ejemplo, y saber cómo hacer las cosas en base a lo que Dios pide, ¿no? También como Carol, casi llegándole y quebrándose por la esquina, pero todavía no. Vanessa, a ver, tú que ibas a participar. No, pues iba a decir algo muy similar a Carol, que era como nuestro ayudador, era como el puente, o no sé cómo llamarlo, la conexión con Dios, pues el Espíritu Santo. A ver, Ara, tú que tienes abierto tu micrófono. Pues yo creo que cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros podemos tener el poder de Dios en nosotros, con nosotros y para nosotros, para poder reflejar esa semejanza. No sé si puede hacer algo así. Casi, tú eres la más acercada. Y les voy a decir, ninguna de las respuestas que ustedes dijeron está mal. Pero cuando muchas veces tenemos que observar las preguntas, dice, ¿para qué nos sirve el Espíritu Santo? No estamos diciendo quién es, ni es por dónde. Acuérdense que el Espíritu, Dios es tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros como hombres somos tres, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos, fíjese nada más que importante lo que vamos a decir. Cuando nosotros entendemos, cuando somos cuerpo, tenemos una consistencia física. Esa es nuestra consistencia, nuestro cuerpo, ¿sí? Los huesos, la lonjita, ¿sí? La papada y todo lo demás, ¿no? Ese es el cuerpo. Nuestra alma
es la parte que domina al cuerpo. Y esa está comprendida por tres partes: nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Lo que sentimos, lo que pensamos y la manera en la que decidimos. Ahora bien, fíjese qué importante es esto. Cuando el cuerpo deja de obedecer al alma, ¿cómo le llamamos? ¿Alguien tiene una idea? Ándale, levante la mano. Ándale, Kevin. No, René, te quería preguntar si puedes volver a decir lo último que dijiste del Espíritu Santo. Ok, ahí voy, es que voy en la explicación para llegar al Espíritu Santo. Sí, porque me perdí en lo último que dijiste. Ok, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y cuando hablamos de cuerpo, alma y espíritu, el cuerpo es nuestra consistencia física, el alma es nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, la manera en la que tomamos decisiones. Y cuando el cuerpo deja de hacerle caso al alma, normalmente le llamamos enfermedad. ¿Sí? Cuando nuestro cuerpo deja de actuar como nosotros queremos, nos enfermamos. ¿Sí? Ahora, el cuerpo está dominado por el alma y el alma debería estar dominada por el espíritu. Estamos hablando de la parte del hombre primero y ahorita vamos a ir a la parte de Dios, ¿no? Cuando entendemos la parte del espíritu en el hombre, el espíritu no nos sirve para otra cosa más que para escuchar la voz de Dios. Entonces, si usted se da cuenta, Eva come del fruto del árbol prohibido, ¿sí? Y Adán come del fruto, y lo primero que sucede es que ellos se notan o se ven a sí mismos desnudos, y número dos, se notan o se sienten o se ven a ellos mismos lejanos de Dios, con quien estaban todo el tiempo conectados. Y entonces dice, cuando le pregunta a Dios a Adán, ¿dónde estás? Le dice, te escuché que venías de lo lejos y tuve miedo y me escondí. Antes vivían en la presencia constante. Cuando tenían un espíritu, vivían en la presencia constante de Dios. ¿Hasta ahí todos claros? ¿Nadie dudas? Ok, ese es el espíritu desde la parte del hombre. Cuando nosotros entendemos las tres partes de la personalidad de Dios, entendemos que obviamente los tres son uno, pero cada uno tiene funciones diferentes. El Padre es la autoridad y el gobierno, ¿sí? El Padre dicta la ley. El Padre dice lo que es y lo que no es. El Hijo es el amor, ¿sí? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Dilo fuerte, Vanessa? El ejecutor de la palabra. El ejecutor, o, en palabras más planas, el poder. El poder. ¿Sí? Acuérdense que Dios dijo, hágase la tierra, y el Espíritu estaba sobre las aguas y se movía. Era el que estaba chambeando. Entonces, fíjese, dice Hechos 1:8. Cuando el Espíritu de Dios esté sobre ustedes, serán llenos de poder. Dijo Jesús, leyendo las palabras de Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a declarar libertad sobre los cautivos, sanidad sobre los enfermos, a declarar el año de la buena voluntad. Entonces, cuando nosotros entendemos el papel del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos da poder. ¿Poder qué? El poder de manifestar la semejanza de Dios, es decir, el poder de manifestar el carácter de Dios. ¿Sí? Es dejar de pensar bonito y empezar a actuar de acuerdo a lo que decimos que somos, es lo que nos da identidad. Por eso Jesús dijo, yo les voy a dejar un consolador, porque les dijo, les voy a dejar a alguien que les quite el estar pensando y diciendo y que los ponga a trabajar. Por eso el Espíritu nos dice que la fe sin obras ¿sí? La fe sin obras es muerta, ¿sí? Porque el Espíritu es el que nos pone a trabajar porque nos da poder. Ahora bien, leíamos en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, o en la otra versión,
nos decía de temor o timidez, sino de, y luego enumera, y fíjese qué importante, porque lo dice en este orden, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, ahora recapitulando lo que estábamos diciendo, ¿para qué nos sirve el Espíritu Santo? Simple y sencillamente para darnos poder. ¿Sí? Si usted se da cuenta, estamos hablando, fíjese, aquí en 2 Timoteo 1:7 dice, el espíritu, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino uno de poder, amor y dominio propio. Nos está diciendo, nos ha dado un espíritu de poder de acuerdo al Espíritu Santo, de amor a Cristo y de dominio propio de acuerdo a ¿quién? Al Padre. ¿Sí? Nos está dando el carácter de Dios manifiesto. Nos está diciendo, acuérdense, Dios nos creó a su imagen y su semejanza. Nosotros nos parecemos físicamente a Él, pero nos dio una semejanza, nos dio la capacidad de expresar el carácter de Dios. Y ahí es en donde esto tiene valor. Porque cuando tenemos la capacidad de expresar el carácter, dejamos de actuar con temor, dejamos de ser tímidos y dejamos de ser cobardes. Entonces, nunca se ha puesto a pensar cada vez que alguien dice, o cuando yo les digo, ¿quién quiere orar? ¿No? Y siempre les hago la broma de, no se hagan bolas, ahora sí que no se amontonen, porque nosotros deberíamos ser los primeros de acuerdo al carácter que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque fuimos creados para eso. Acuérdense, somos como el Jeep, pero nosotros somos los que decidimos. Somos como el Jeep que le gusta ir al todoterreno y que le gusta meterse al lodo sabiendo que lo que está en nuestro interior va a ser inamovible, o somos como el Jeep en la cochera de la viejita. Siempre limpio, siempre bonito, pero nunca cumplir su propósito. ¿Sí? Por eso dice la palabra en Mateo, y esto lo decía Juan, lo decía Jesús, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Dice, desde que Juan el Bautista vino a bautizar en agua para imponer el Espíritu Santo en las personas, en ese momento hubo una revolución. Y solamente los violentos, y violento no quiere decir lo que dice López Dóriga en las noticias. Violento quiere decir rápido, intempestivo, preciso. ¿Sí? Dice, y solamente los violentos arrebatan el reino. Dice, el reino está en expansión, está en movimiento. Hablábamos hace rato, el Big Bang no terminó de suceder. Cuando el universo se sigue expandiendo, quiere decir que la ola de la explosión del Big Bang, cuando Dios creó el universo, sigue expandiéndose. Dice, pero solamente los que son violentos o solamente los que están bajo el espíritu pueden arrebatar. Porque Dios no va a venir a levantarte de la manita y decirte, Carol, por favor, ven porque te quiero bendecir. Y no te va a decir, ¿sabes qué quieres bendición? Ahí está, tienes que ir a arrebatarla. Porque si no la tomas tú, va a haber alguien más que va a venir a arrebatarla por ti. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Entonces, cuando estamos hablando de la cultura, quiere decir, nosotros todos los días deberíamos estar buscando una oportunidad de ser bendecidos y de cómo arrebatar bendición. Nosotros deberíamos de ser los primeros queriendo dar. Siempre buscar una oportunidad de dar. Siempre deberíamos de ser los primeros en buscar la oportunidad de bendecir, de abrazar, de hacer que alguien se sienta amado. Mire, fíjese, como saben, estoy estudiando mi licenciatura en teología y nos pidieron hacer un trabajo para la clase de misión mundial y tenemos que hacer una investigación acerca de un país como si fuéramos a ir de misioneros. Y a mí me tocó entrevistar misioneros que están allá. Y desde que pusieron las tareas, yo sabía en mi corazón que yo lo tenía que hacer. Y a pesar de que yo he estado varias veces en Japón,
Había cosas que no sabía. Y aprendí cosas bien interesantes. Número uno, aprendí que menos del 1% de la población en Japón, independientemente si son japoneses o extranjeros, menos del 1% conoce a Cristo. Menos del 1% de la gente conoce a Cristo. Fíjense qué tremendo. Número dos, dice que estaban diciendo que yo lo había oído en las noticias, pero no lo había entendido. La gente en Japón tienen tanto acceso a tanta tecnología, tienen acceso a tanto conocimiento, que se saturan y se deprimen, y las personas pasan, ahora sí que es muy común que la gente va y se encierra en su casa, en su cuarto, por meses, hasta que ya no aguantan más y se suicidan. Y dice que cada hora en Japón, cada hora se suicidan 3 personas, ¿no? Y luego me estaba diciendo, estos misioneros que me tocó entrevistar, me estaban platicando que la gente nunca ha escuchado que existe un solo Dios. Dice, cuando uno les habla a Dios, pues ellos dicen, pues cada quien hablará de su Dios, porque están acostumbrados a que cada quien tiene su Dios. Pero cuando la gente, cuando dicen que son muy abiertos al Evangelio, y que cuando las personas les platican de Jesús, y le dicen que hay un solo Dios que es soberano, y entonces fíjense qué tremendo. Los japoneses dicen, yo creo que hay un solo Dios, porque la información que me das tiene sentido. Dice, pero ¿te has fijado todas las cosas que pasan en Japón? Y dicen, Dios debe odiar a los japoneses, y se suicidan. Porque no ha habido personas que sean valientes, arrojadas, que tengan el valor de ir a hablarle a la gente y de sentarse junto con ellas y simplemente amarlas. Yo, después de hacer mis entrevistas, las 2 veces terminé sentado, ahora sí que terminé sentado y llorando, porque son cosas que no me hubiera imaginado que en un país tan exitoso como Japón, la gente se sintiera abandonada por Dios, porque dicen que Dios debe de odiar Japón por todas las cosas que les pasan físicamente. Terremotos, tsunamis, explosiones y qué sé yo. Y entonces me quedé pensando, en nosotros como cultura en Cristo, ¿por qué estamos sentados tan cómodos queriendo ser un jeep cuidado por una viejita que nos limpia todos los días, cuando fuimos diseñados para todo terreno? Cuando estamos hablando de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y cuando entendemos que la semejanza es la capacidad de expresar el carácter de Dios, nosotros deberíamos de ser como Jesús todos los días, derribando mercados en los templos. Nosotros deberíamos de ser aquellos que van y se gozan de entrar a sentarse a las mesas de los pecadores, sabiendo que se van a levantar con el 80% de gente que los va a seguir. Y por eso dice la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino uno de poder, amor y de dominio propio. Y por eso empieza esta cita con poder, porque el poder es el Espíritu Santo. El poder es el Espíritu Santo, es el que habita entre nosotros, y dice, lo único que tenemos que hacer es querer poder. Por eso dice la palabra en Hechos 1:8, cuando el Espíritu Santo esté sobre ustedes, serán llenos ¿de qué? De poder. ¿Sí? Cuando hablamos de una cultura de reino, una cultura de reino está llena de poder. Está llena de poder. Y nosotros nos la vivimos cuidándonos y diciéndonos hermanos los unos a los otros, en vez de estar guerreando, intercediendo, estar declarando y arrebatando almas para Cristo. En vez de estar arrancando físicamente la enfermedad de los cuerpos de las personas por medio de la imposición de manos debido al poder que hay en nosotros. Por eso lo dijo, por eso está escrito en Mateo, desde que llegó Juan el Bautista,
que vino a establecer y ahora sí que a imponer el Espíritu Santo en las personas. Dice, desde entonces el reino de los cielos sufre violencia. Desde entonces se activó la cosa. Y nosotros seguimos, amados, aquí negando la cultura que deberíamos de tener. Fíjense, Pedro salía en las calles. Era un revolucionario porque él nada más salía a caminar y su sombra hacía que los enfermos se levantaran. Y a nosotros nos da miedo orar por las personas porque ¿qué pasa si no sana? Porque vivimos contrarios a lo que le dijo Pablo a Timoteo. Nosotros pensamos que porque somos cristianos somos buenas gentes. Pensamos que porque somos cristianos debemos de ser amables. Y entonces vivimos con un espíritu de cobardía, de timidez, de temor, cuando nosotros deberíamos de ver a la gente y sin miedo a agarrar y ponerle manos sabiendo que van a recibir de lo mejor que hay en nosotros. Y lo mejor que hay en nosotros, ¿qué es? Ramón. Perdón, lo mejor que hay en nosotros, ¿qué es? Ajá. Pues la presencia de Jesús en nuestra vida, de su Espíritu, actuando, operando en todo momento. Entonces, lo que deberíamos de andar haciendo es andar literalmente, no solamente hablando y dándole bibliazos a la gente, sino imponiéndole manos. Mire, acuérdense de lo que hizo Pedro. Pedro fue y le impuso manos al paralítico fuera de la puerta de la Hermosa. ¿Y qué pasó con el paralítico, Julieta? No, pues no te oigo. ¿No me oyes? Hola a todos, Ya. buenas noches, tarde, pero llegué. Ajá. Pues mira, ahora sí que el que estaba en la puerta de la hermosa dice, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. Sí, ¿y qué le pasó? Pues dice, en el nombre de Jesús, levántate, ¿no? Y eso No. pasó ahora. Pero eso fue lo más chiquito que le pasó. ¿Qué le pasó en realidad? Pues que conoció el reino de Dios. Ajá. ¿Y qué O hizo? sea, le fue presentado, el reino de Dios le fue presentado un poder que jamás se imaginó. Ujú. ¿Y qué hizo con ese poder? Pues fue de chismoso. Oh. Acuérdate que a diferencia de todos los que fueron de chismosos, el paralítico de la Hermosa, lo primero que hizo fue entrar al templo a adorar. A ese lo contagiaron completito. Sí. A ese le dieron, por eso, fíjense, amados, lo importante de esto. Pedro le dijo, lo que tengo te doy. Le dijo, te doy, como decía Ramón, a Cristo en mi corazón. Te doy el Espíritu sobre mí que me llena de poder. ¿Y de poder qué? Pues de poder tener prioridades. Porque la prioridad no es que camines, la prioridad es que tengas una vida como yo. Y entonces el paralítico, en vez de salir corriendo como chismoso, como salieron muchos otros, entró al templo y se puso a adorar a Dios. Y dijo, primeramente, la honra al que la merece. Y ya después los que me vean. ¿No? Y nosotros, amados, estamos en esos tiempos, porque esa es la diferencia. Cuando la gente veía a Jesús, recibía de Jesús. Pero la gente que veía a los apóstoles recibía del Espíritu y el Espíritu les revelaba a Jesús. Entonces ahora sí que el Espíritu les daba poder para abrir la puerta para ir a buscar a Jesús. Entonces, ¿qué pasó con el paralítico? Le abrieron la puerta, lo llenaron de poder y agarró la puerta y se metió. Y se metió a adorar. ¿Sí? Por eso, amados, insisto, 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Y en otras versiones dice de temor y timidez. Y luego dice, sino de poder, como por medio del Espíritu Santo, amor de Jesucristo y dominio propio en la autoridad del Padre. ¿Sí? Nos está diciendo, nos dieron el combo completo.
porque esto es el reflejo de la semejanza. Cuando nosotros pensamos que Dios nos hizo semejanza, está diciendo, nos dio la capacidad de comportarnos de acuerdo al carácter de Dios. Y primeramente nos dieron poder. Por eso dijo, exactamente como dice Carol aquí, fue impactado en el poder del Espíritu Santo, exactamente. Y nosotros, amados, eso es lo que hacemos. Por eso el Espíritu Santo habita y mora entre nosotros. Porque nosotros luego vemos a la gente y lejos de hablarle de Cristo, nos la vivimos hablándole de su pecado. Ándale, hermano, ya deje de tomar. Ándale, hermana, ya deje de andar de ojo alegre. No, mire, se los voy a compartir, nomás estoy esperando que me terminen de editar los videos. El chico que entrevisté para las misiones, mire, se me enchinaba la piel. Dice, mi estrategia es hacerme amigo y empático con la gente. Y dice, y tengo muchos amigos y un día agarré, invité a mis amigos y no les dije a dónde los invité y los invité a una velada de oración, de adoración, en alabanza. Y dice, y lo único que estaban oyendo, dice, estaban oyendo de un Dios que no habían escuchado, pero que lo habían visto en mi carácter. Y dice, y se llenaron del Espíritu Santo y se salieron físicamente del lugar porque no están acostumbrados a llorar en público. Y entonces vino un chavo, un chavo japonés que es cristiano, y dijo, ¿sabes por qué ellos no te toman a mal y reciben lo que les estás dando? Dice, porque confían plenamente en ti. Dice, porque estás expresando el carácter de Dios, estás siendo amigo, los estás amando y le estás compartiendo lo mejor de ti. Y eso nos ha llevado a que en una canción se sensibilicen a que el Espíritu Santo los toque y sean llenos de Cristo. Porque están tan acostumbrados al amor de Dios por medio de ti que cuando lo ven en una manifestación por fuera los inunda. ¿Saben lo que me pasó cuando estaba yo escuchando eso? Estaba yo llorando. Y yo decía, wow. Nosotros normalmente como cristianos le sacamos la vuelta a los testigos de Jehová, ¿no? Pero la gente del mundo nos saca la vuelta a nosotros como los testigos de Jehová, porque lejos de hablarles de Cristo y lejos de mostrarles el carácter que tenemos, como Pedro, para decirle todo lo que tengo, te lo doy. Somos tímidos, bueno, somos, entre paréntesis, le ponemos disfraz de respetuosos, ¿sí? Cuando nosotros deberíamos de estar ahí, amando a las personas y haciendo como Pedro, como Juan, imponiendo el Espíritu para sumarnos y para sumar a las personas a ese reino que está avanzando de manera violenta día a día allá afuera. Así que, amados, una de las cosas que tenemos que entender, cada vez que nos encontramos con una persona que está en conflicto, lo primero que tenemos que entender es, yo fui constituido con el suficiente amor, con el suficiente poder y con la suficiente autoridad para sanar ese corazón. Y no necesito darle de bibliazos a esa persona, sino tengo en mí toda la autoridad para agarrarlo, abrazarle y decirle, todo lo que hay en mí lo pongo en ti. Sin timidez, sin cobardía, sin temor, sino con poder, amor y dominio propio. Cash Luna habla, y lo hemos platicado en esta clase, Cash Luna habla en sus libros, que él va caminando y la gente se cae. ¿Y no es esto el reflejo de lo que hacía Pedro? Que la gente quede impactada. Porque hay mucha gente que se atreve a criticar a Cash Luna. Y yo siempre les digo, bueno, pues el día que tú hayas traído las mismas almas a Cristo y que hayas hecho las mismas sanidades que ha hecho Cash Luna en el nombre de Jesús, pues ese día critícalo con todo gusto. Pero la pregunta es, ¿cuándo nos vamos a atrever a salir del closet espiritual para empezar a arrebatar
con poder, amor y con dominio propio a las personas, de una manera consciente y racional. No irracional, irracional. La gente tiene la capacidad de decir, mire, le voy a platicar algo que no debería de, pero el otro día Ramón me hizo llorar. Y me puso a llorar como niño porque Ramón quiso tener un buen gesto conmigo. Ramón tiene un beneficio, ¿sí? De que por su seguro de gastos médicos, a él le dan insulina y casualmente los dos somos diabéticos y los dos usamos la misma insulina. Y un día me habló y me dijo, oye, te quiero regalar insulina. Y yo la verdad es que me daba pena y como 3 meses te di largas, ¿verdad, Ramón? Como 3 meses le di largas. Hasta que un día dije, ok, tengo que corresponder. Y le dije que sí. Y el otro día mandó un señor a mitad de la madrugada, pobre señor, yo creo que tiene como los años de Moisés y luego arriba de una moto, ¿sí? Se atravesó el frío, la lluvia de la Ciudad de México en la madrugada, llegó a mi casa y me llevó así con un bonche enorme de plumas de insulina. Y tuve a mal el buscar en internet lo que costaba lo que Ramón me regaló. Y cuando lo vi, Ramón me regaló algo más así de 18,000 pesos. Nomás porque me ama. Y yo decía para dentro de mí, eso no es justo. Eso no es justo. Lo recibo porque me ama y porque lo amo. Y yo decía, Ramón sin querer me ahorró 18,000 pesos en los siguientes 6 meses de vida. Carol también siempre me anda correteando para regalarme cosas que tengo que embarrar. Y cuando, gracias a Dios, no sé cuánto cuesta. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar, amados, Ramón de lo que tiene me da. Carol de lo que tiene me da. Julieta cuando puede de lo que tiene me da. Vanessa siempre me quiere bendecir también, ¿no? Yo me pongo a pensar, si hiciéramos eso con la gente que está alrededor de nosotros, que de lo que tenemos les demos. Porque la promesa dice que entre cuanto más demos, ¿qué dice la palabra? Iris, ¿qué dice la palabra? Entre más demos, ¿qué? Desbloquea tu micrófono, Iris. ¿No? Bueno, dice la palabra que entre más demos, más recibiremos. Y hay una versión de la Biblia dice la cantidad. Oye, en el metro, René. Sí. No te entendimos, Iris. Bueno. Dijo que va en el metro. Ah, ok. Perdón. Entonces, hay una versión de la Biblia que dice que la cantidad que demos determinará la cantidad de la bendición que recibiremos. Y si usted y yo estamos orando por cosas que no recibimos, es porque no nos hemos puesto en la práctica de dar. Y no damos lo que tenemos. No damos lo que nos sobra. Damos lo que somos. Por eso Pedro dijo al paralítico de la Hermosa, te doy lo que tengo. A lo mejor así está traducido. Pero el paralítico recibió no la capacidad de caminar, sino la esencia de adorar. Recibió una naturaleza completa, recibió todo lo que Pedro era. Por eso no salió corriendo a chismearle a otra gente que ya caminaba, sino salió corriendo a entrar al templo, porque su esencia y su lugar era esa. Él dijo, yo soy un jeep todoterreno, y entró a lucirse delante de Dios. Amados, Dios no nos dio un espíritu ni de cobardía, ni de timidez, ni de temor, sino uno de
poder, y empezamos por poder, y luego por amor, y luego por dominio propio, amados. Y una de las cosas que tenemos que tener siempre muy claros es que si tuviéramos en nuestra cultura, en nuestra manera racional de vivir, que tenemos la naturaleza de Dios y el carácter de Dios, todos los días estaríamos experimentando milagros sobrenaturales y tendremos testimonios para estar dándole a la gente. Porque la cantidad de lo que damos determina la bendición que recibiremos. Y Dios no nos está pidiendo nuestro dinero. Y a lo mejor en alguna ocasión nos lo pedirá. Nos está pidiendo que nosotros hagamos como Pedro. Que cada vez que veamos una persona en necesidad, y estoy seguro que no pasa un día, amados, en que ustedes y yo no veamos una persona en necesidad. Y si nosotros todos los días vaciáramos todo lo que somos en una persona, imagínense, todos los días seríamos renovados en el espíritu y aumentados. ¿Tiene sentido, amados? Por eso el día de hoy quería hablarles de esta penúltima clase que habla específicamente del espíritu. Y entonces ahora sí, Carol, contéstame el micrófono. ¿Para qué nos sirve el Espíritu Santo? Amén. Para darnos poder. ¿Sí? Para darnos poder. Amén. Hay muchas cosas, el Espíritu Amén. Santo es muchas cosas, pero ¿para qué nos sirve? Para darnos poder. Y acuérdense Para darnos esto, poder. la gente está esperando, amados, que cuando nosotros le hablamos de Cristo, le hablemos en palabras claras, concisas, específicas y sencillas. ¿Quieres poder en tu vida? Necesitas al Espíritu Santo. ¿Quieres salvación en tu vida? Necesitas a Cristo. Y Cristo te es revelado por el Espíritu Santo. ¿Y quieres dominio propio en tu vida? Necesitas al Padre. Pero para llegar al Padre necesitas al Hijo. Por eso Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ni de temor, ni de timidez, sino uno de poder, amor Poder. y dominio. Amor y dominio Así propio. es. Entonces, ¿tiene sentido, más? Así que el día de hoy la clase es más cortita porque íbamos a revisar la tarea, pero creo que nadie encontró la película y no la vieron. Pero yo creo que lo que nos llevamos el día de hoy es una tarea bastante dura. Y amados, esta semana nos llevamos todos de tarea de que al menos una vez al día, estemos en donde estemos, tenemos que encontrar a alguien, así como Pedro encontró al paralítico de la Hermosa, en quien depositemos todo lo que somos. No necesitamos hacer una oración elocuente. No necesitamos vaciar nuestra cartera. Necesitamos estar atentos a la voz del Espíritu para que por medio de esa voz podamos derramar poder, y se van a dar cuenta que en cada ocasión va a ser diferente. Pero el lunes de la semana que entra necesitamos llegar con 7 testimonios, amados. Con 7 testimonios en donde hayamos derramado en alguien más todo lo que somos. Amén. Te quedaste muy pensativo, Efraín. Sí, René, la verdad es que sí, me quedé pensando en esta parte que comentas, que podemos tener testimonio y digo, en la mañana me tocó una persona hablar con ella y tratar de consolarla, perdió a su hijo, ¿no? Y es para mí algo difícil por lo que viví hace un año, tratar de ayudarle a entender esta transición y este paso, ¿no? Pero creo que ella lo entendió de alguna manera y pues digo, de alguna forma le dije que confiara que era por algo mejor para él y que ella estuviera tranquila porque había hecho lo correcto con él para darle en vida lo que él necesitaba.
¿Sabes qué, Efraín? A veces nos pasa, digo, yo sé que tú y Dios le pasaron por algo muy difícil. No solamente recibieron a estos niños hermosos en su casa, sino que perdieron a uno de ellos. Pero hay veces que no necesitamos. Acuérdense que porque somos cristianos no somos superhumanos, ¿verdad que no, Julieta? Mira, Julieta y yo nos conocemos hace 21 años. ¿Y sabe por qué nos amamos? Porque nos conocemos todos los defectillos. Pero ¿sabes qué, Efraín? Hay veces que es más sano decirle, ¿sabes qué? Comprendo perfectamente por lo que estás pasando. Porque también lo pasé y mira, aquí estoy. Sigo vivo. Porque hay veces que se antoja fácil decir, Dios tiene el control y las cosas por algo pasan. Pero la verdad, levante la mano a quien le haya funcionado una sola vez el que alguien le diga por algo pasan las cosas. A nadie. Pero ¿qué tal si tú, Efraín, que sabes perfectamente lo que está pasando esta persona, que acaba de perder a su hijo, ustedes perdieron a uno de sus hijos, que tú te sientes a su lado y le digas, oye, ¿sabes qué? Sé lo que estás pasando. Yo lo pasé hace un año y sigo vivo. Y mi familia sigue unida. Y no todos los días son fáciles, pero aquí estamos. Cuando Jesús, y esta es la parte que a mí me emociona más de toda la Biblia, cuando dice la Biblia, y Jesús fue movido a misericordia. Es decir, cuando Jesús fue y se sentó en la miseria de la persona que tenía enfrente. Y hay veces que es lo único que necesitamos. Jesús vino y se bajó de un trono celestial inigualable y se sentó en la miseria de los hombres y aprendió a vivir como hombre. Y en eso nunca dijo, no hubo una sola vez que Jesús dijera, Dios por algo hace las cosas, sino que supo exactamente lo que estamos pasando. Entonces, no es una reprimenda, Efraín, pero yo creo que hay veces que necesitamos entender que a ustedes y a mí nos hubiera servido mucho que en un momento de dificultad alguien simplemente viniera y se sentara con nosotros y nos dijera, sé exactamente por lo que estás pasando. Amén. Amén. Te quedaste muy serio, Ramón. No, me quedo meditando en lo que hablas, en lo que comentas, en este testimonio de este varón. Y ahorita hay un hermano que está en el hospital que a mí me habló de Cristo cuando tenía yo 16 años. Es como un padre espiritual para mí. Y precisamente lo que dices ahorita, ¿no? Hablando acerca de ese poder del Espíritu Santo, este hermano está con leucemia, no está desahuciado, pero sí creo en ese poder del Espíritu que puede sanar y levantarle, ¿no? Hablabas de una tarea, casi podría decir que me adelanté un poco a hacerla, orando por él, ¿no? Declarando precisamente sanidad en el poder y en el nombre de Jesús, ¿no? Y yo creo que a veces Dios hace cosas que no alcanzamos a entender o a dimensionar, ¿no? El que te quite un hijo, el que un varón de Dios esté al borde de la muerte, cuando tú ves un testimonio pues de una persona que ha dado su vida por él, y cuando tú volteas hacia otro lado y ves a otros varones o mujeres que dices no puede ser, tienen una vida que sí es tachable, pero ahí está, ¿no? Y bueno, al final del día entiendes que lo necio y lo vil del mundo escoge Dios para avergonzar a lo sabio, y que Dios usa esa vileza nuestra para llevar a otros a su gloria, para hacer entender a otros el camino. Y bueno, son cosas que a lo mejor nos pasaríamos la noche y los días preguntándonos por qué Dios hace así las cosas, pero al final del día es su voluntad y Él sabe, ¿no? Y
y a nosotros no nos es fácil muchas veces aceptarla, pero tenemos que entender que Dios es soberano y sabe lo que es mejor para nosotros, ¿no? Así es, amén. Perfecto. ¿Alguien más que quiera agregar algo antes de que nos vayamos? Bueno. René, yo tengo una pregunta, pero para ya que se acabe la clase. Contigo. Dale, de una vez. No, es que el otro día me peleé con mi mamá por un tema de, bueno, no pelear, estábamos debatiendo a ver si, o sea, por ejemplo, estábamos hablando con Iker y de la nada dijo un tema de la evolución y yo le dije, yo considero que Dios no está peleado con la física, ni la ciencia, ni la biología, a mi punto de vista. Ajá. Pero tampoco sé si es correcto decir que, por ejemplo, la teoría de la evolución está peleada con Dios o no. Pues es que es muy sencillo, mira, ahora sí que Dios no está peleado con la ciencia en absoluto, al contrario, Dios creó la ciencia y es la manera de entender la ciencia. El tema es que hay temas que a veces no son relevantes, o sea, ¿en qué nos lleva a nosotros? ¿En qué creces tú o en qué te hace más inteligente o más burro el saber que vienes del chango o no vienes del chango, ¿no? Entonces, Dios dice que creó al hombre del polvo y a los animales de los animales. Entonces, si tú te pones un día y lees los escritos de Darwin, Darwin nunca dijo que el hombre venía del mono. Dijo que el hombre podría venir del mono por su similitud. El tema es que la gente que habla de la Biblia y dice que la Biblia está equivocada es la gente que nunca ha leído la Biblia. Y la gente que habla del darwinismo nunca ha leído a Darwin. Entonces tendrías que, para poder tener un argumento efectivo, tendrías que leer a Darwin. Y Darwin es fascinante. Y Darwin dijo, porque Darwin no hizo un estudio científico, Darwin hizo un estudio de observación. Es como cuando tú ves la televisión y ves a los chinos y dices, pues todos los chinos son iguales. Pero si tú te pusieras del lado de los chinos y vieras a los occidentales y dirías, pues todos los occidentales son iguales. Y el día que te sientas una semana en la misma banqueta, en la misma esquina todos los días, empezarías a identificar y te das cuenta que los chinos no se parecen entre ellos. Darwin hizo un viaje en donde estuvo un día y medio en cada parte y dijo, pues parece que el hombre se parece al chango. Pero Darwin nunca hizo un estudio de ADN ni de cromosomas, hizo un estudio de observación y de ahí dijo, el hombre podría venir del mono. Pero es como, mira, ¿tú en qué año naciste, Kevin? 2003. 2003. Y dime una cosa, ¿tú opinas que los tiburones son peligrosos? No. No, de hecho, el mosquito causa más muertes que el tiburón, por ejemplo. Si te metes al agua con un tiburón, ¿no le tienes miedo? Yo llegaré, o sea, por lo que sé y lo que me han contado. No sabes, si te metes al agua y te pones frente a un tiburón, ¿tienes miedo, sí o no? Es que todo depende. Si tiene un trasfondo, obviamente te va a dar miedo. No, te estoy diciendo así, ahorita, haz de cuenta, ahorita y donde estás y de noche te voy a meter en una alberca donde hay un tiburón. ¿Tienes miedo, sí o no? Pues yo creo que sí, la verdad. Ok, ¿y sabes por qué tienes miedo? Pues no, realmente no. Ok, te voy a explicar el miedo que existe acerca de los tiburones. Antes de 1978 nadie le tenía miedo a los tiburones. Solamente Ramón sabe de ese tiempo porque es el único que existió antes de ese tiempo. Y en 1978 Steven Spielberg hizo una película que se llamaba Tiburón, en donde los tiburones sin ninguna razón venían y atacaban a los humanos y rompían barcos y los mordían. En el 82 hizo una segunda película y en el 84 hizo una tercera película, no, una cuarta, fue Tiburón 4, aquella que se hizo muy famosa, Ramón, ¿no? La de, sí, Tiburón 4, que hasta estaba en tercera dimensión y la veías con lentecitos así azul y rojo. Y entonces el mundo empezó a tener terror de los tiburones y se empezó a hacer un miedo
comunitario. Mira, Efraín, tú la debiste haber visto en esos tiempos, ¿verdad? Julieta también. Carol también. Debíamos ver. Vanessa no, porque es más chica. Pero nosotros vimos esa película. Araceli también. No, tú no eres tan vieja, ¿sí? Sí, claro. Ah, ok. Bueno, ahora todos queremos ser viejitos. Pero fíjate, y de ahí se hizo un mito urbano y toda la gente tiene miedo a los tiburones. Y aún generaciones como tú, Kevin, que no conociste esas películas y que a lo mejor nunca las has visto, vives bajo esas consecuencias porque es un rumor y un temor infundado. Bueno, de la misma manera, hay mucha gente que durante cientos de años nunca ha leído a Darwin, pero alguien les dijo que venimos del mono. Entonces es muy fácil. Es como la gente que dice que la Biblia es un libro difícil de leer. Y la Biblia es un libro difícil de leer hasta el día que la lees. ¿No? Pregúntale a Vanessa. ¿No? Vanessa era las que le ponía crucecitas a la Biblia hasta que un día se decidió y la leyó completa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de temas como esto de la evolución, ciertamente hay una evolución, pero no hay una evolución donde un animal dependa de otro. Hay una evolución en donde los animales y los seres humanos nos hemos ido adaptando, ¿sí? Hay animales... Sí, es lo que le decía a mi mamá, o sea, de que realmente yo sí consideraba que pudiera existir la teoría, porque a final de cuentas, si vas y llevas un humano a la Antártida, o llevas un grupo de humanos, con el pasar del tiempo se llegarán a adaptar. Así es. Y su cuerpo evoluciona para tener funciones diferentes. No, su cuerpo no va a tener funciones diferentes, su cuerpo se va a adaptar al ambiente, pero no se va a convertir en pingüino. ¿No? Entonces, porque entonces van a decir que el pingüino viene del hombre, como quien dice que el hombre viene del mono, ¿no? No es cierto, su teoría era que de verdad veníamos del mono, ese fue el debate y yo dije que no, bueno, que veníamos... decirle por mono mira, estamos a 31 de octubre, tanto Sheila como Kevin tienen de tarea, de aquí al 1 de enero, haber terminado de leer el libro de la evolución de Darwin y lo platicamos aquí en clase. Muy bien. ¿Va? Ay, pero yo que el niño sea necio. Pues porque no andas ventaneando, ándale. Se sirve de cultura general. Va. Perfecto. Pues vámonos ya porque ya se nos hizo tarde. Carol, ¿nos ayudas a orar? Señor, te damos gracias, Padre, en cuya presencia estamos delante de ti, Señor. Te damos muchas gracias por la vida de cada uno de nosotros y la familia que representamos, Padre. Te pedimos, Dios, que a través de tu Espíritu Santo y tu poder sanador, libertador, Señor, que nos empoderes para buenas obras, Señor, que podamos dar millas extras, Señor, que seamos como ese Jeep, Señor, que salga de ese garage, Señor, para que podamos servirte, Señor, como tú nos has llamado a cada uno de nosotros con dones espirituales, Señor, con tu gracia y tu favor, pero sobre todo sabiendo que estamos revestidos de todo el poder del Espíritu Santo y una unción fresca, Señor, sobre nuestras vidas, Padre. Te damos muchas gracias, Dios, en esta noche por esta enseñanza impartida por René, Señor, y porque cada uno de nosotros, Señor, seamos entendidos, Padre, a través del Espíritu, Señor, conozcamos más de ti y de tu reino. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, y que tú sanes completamente y totalmente, Señor, la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, aquí reunidos. Gracias te damos, Padre, y te pedimos que nos cubras con tu sangre preciosa, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Y acuérdense, amados, tenemos de tarea levantarnos en la mañana. Y decir, Señor, necesitamos que nos hables tan fuerte que tengamos la sensibilidad de encontrar, cuando menos una vez al día, en dónde y con quién derramar todo el poder y todo lo que hay en nosotros. Amén. Amados, nos vemos la semana que entra. Que Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bendiciones. Chaito, bye. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, bye.